Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernardo Uribe y en nombre de la decana María Cristina Martínez, de mis colegas Rafael González, Camilo Montes, quien está por acá, los demás profesores de la División de Ciencias Básicas, les damos a todos ustedes una gran bienvenida a este su coloquio de ciencias. El coloquio de ciencias es una iniciativa de la división que pretende divulgar aquellos resultados y conocimientos científicos que los profesores o miembros de la comunidad quieran divulgar a todos ustedes. Son charlas divulgativas. Queremos que todos se lleven algo a su casa con estas charlas y hoy tenemos nuestra segunda sesión. Tenemos 3 conferencias más a lo largo del semestre. La siguiente es el 17 de octubre, profesor Camilo Montes, después el profesor Ismael Gutiérrez y por último la decana María Cristina Martínez. El profesor Rafael Torres, de la División de Ciencias Básicas del Departamento de Física y Geociencias, hará la presentación del profesor Óscar Álvarez. Después de la presentación de Óscar, Óscar hará su presentación de su conferencia. Cuando Óscar termine, abriremos el espacio para preguntas, comentarios y luego cerraremos el coloquio. Así que todos ustedes muy bienvenidos. Rafael Torres, el podio es tuyo. Buenas tardes a todos, muchas gracias Bernardo. Antes que nada, quiero felicitarlos a todos los que están acá, porque eso es lo que se hace en una universidad. En la universidad es mirar la información no solamente de lo que yo investigo, de lo que yo hago, sino entender lo que los demás hacen. Y estos espacios no se imaginan lo enriquecedores que son. Entonces, qué bueno que ustedes hayan decidido aprovechar esta oportunidad de venir a este coloquio de ciencias. En la tarde de hoy voy a presentar al doctor Óscar Álvarez. No solamente lo considero colega, sino lo considero un amigo. Aquí me recibió. Óscar es ingeniero civil, tiene un magíster en ingeniería de recursos hidráulicos y es doctor en ciencias del mar. Él se formó en Medellín y estábamos charlando, él llegó aquí a la universidad a los 28 años. Precisamente llegó y ese mismo año recibió su doctorado de un doctorado nacional. Es un doctorado que lo ofrecen 7 universidades aquí en el país y es de los egresados para mostrar, porque Óscar, a pesar de que tiene cerca de 8 o 9 años de egresado, si ustedes entran y buscan la página de él, la cantidad de aportes en investigación que ha hecho Óscar son fantásticos. Él es profesor asociado al Departamento de Física y Geociencias. Desde el 2015 está vinculado a la Universidad del Norte. Es investigador senior del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación en Colombia. Él, a pesar de que es ingeniero civil, como lo mencionaba, ya pues es uno de los oceanógrafos más reconocidos aquí en el país debido a su trabajo en oceanografía física, especialmente en las zonas costeras estuarinas y la prospección de energías renovables marinas. Yo creo que Óscar no le queda grande el título de experto, especialmente en los temas de energías del océano con este gradiente salino. Y hoy Óscar nos viene a hablar precisamente uno de los temas que yo creo que más disfruta, que es entender mejor este río Magdalena, que es el que de alguna manera define nuestra ciudad de Barranquilla. Entonces hoy Óscar nos va a hablar de la dinámica del delta del río Magdalena, en el cual nos va a comentar cómo las desembocaduras de los ríos desempeñan un papel crucial al proveer espacios habitables, agua dulce, conectividad con el mundo y la biodiversidad. El delta del río Magdalena en Barranquilla no solamente tiene potencial para el comercio, la conectividad regional y múltiples servicios ecosistémicos. Además, gracias a las nuevas investigaciones, muchas de ellas lideradas por Óscar, promete ser una fuente de energía marina y abrir nuevas fronteras científicas en el siglo XXI. Entonces, no siendo más, los invito para que saludemos a Óscar con un aplauso, por favor. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, por la presentación. Solo le faltó decir que le pegué el COVID una vez. Me invitó a su casa a una cena de Navidad y le pegué el COVID. Qué pena. Toda la familia, pero no pasó nada grave. Bueno, como bien lo mencionaban, vengo a hablarles sobre dinámica de desembocadores. Este es uno de los temas que más hemos trabajado en nuestro grupo de investigación. ¿Se escucha bien? Sí. No solamente yo,
varios de los profesores que estamos en el departamento trabajamos en estas dinámicas. En el grupo de investigación en geociencias, Geo 4, la vez pasada Rafa nos comentó que en el departamento está el grupo de física aplicada. Este es otro grupo de investigación que tenemos en el departamento y varias de estas investigaciones pues las he compartido con otros colegas del departamento. Aprovecho la oportunidad entonces para reconocer esta parte. A mí me invitaron a dar esta charla por este video que sacaron el año pasado en Intelecta, en el cual muestran un crucero oceanográfico que hicimos ya casi hace un año en uno de los barcos de investigación más sofisticados del mundo, en uno de los barcos de la flota alemana, en un proyecto que hicimos entre 6 instituciones. Entonces, yo creo que entre tantas investigaciones e investigadores buenos que hay en el departamento, este video pues es la razón por la cual me pidieron que era esta charla, pero voy a aprovechar la oportunidad para hablar de otras cositas antes de hablar directamente del crucero. Esta charla se llama Dinámica del Delta del Río Magdalena, entonces primero quiero comentarles qué es un delta, luego quiero comentarles un poco de qué dinámicas se dan en los deltas y luego sí finalmente pasar a mostrarles las aplicaciones o algunas aplicaciones de lo que hemos hecho en el río Magdalena. Los deltas hacen parte de un grupo de geoformas costeras que se llaman desembocaduras y son los sitios donde los ríos descargan sus aguas, sedimentos, nutrientes y lamentablemente muchos contaminantes al mar. Hay 2 tipos de desembocaduras. Aquí podemos ver un delta típico en el cual los ríos le ganan terreno al mar porque traen más sedimentos de los que el mar es capaz de llevarse, de distribuir en la costa, y los estuarios, que son sistemas en los que el mar le gana terreno al río porque el río trae menos sedimentos de los que el mar es capaz de mover, entonces el mar termina metiéndose dentro del río y ampliándolo. Estos sistemas son sistemas supremamente interesantes. Bueno, a mí me gusta mucho, entonces por eso lo digo, pero créanme que son muy interesantes porque tienen estas características. Primero, ahí viven, digamos, en los deltas o en los estuarios, en las desembocaduras se desarrollan ecosistemas bastante particulares. Hay muchos ecosistemas terrestres de agua dulce y muchos ecosistemas de agua salada. Pero aquí tenemos aguas que no son ni dulces ni saladas, sino salobres. Y estas zonas que están muy restringidas en el espacio, entonces desarrollan tanto flora como fauna bastante endémica. Por ejemplo, los manglares. Así que si la salinidad de estos sistemas varía considerablemente, esos ecosistemas se van a ver afectados. Tienen topografías muy bajas porque están formados por sedimentos que ha traído el mismo río y están muy cerca del nivel del mar y por tanto son zonas muy sensibles al cambio climático y además son las zonas costeras que tienen más concentración de cualquier cosa, de sedimentos, de nutrientes, de contaminantes y de plástico y de una cantidad de contaminantes, puesto que el río concentra en toda su área, en toda su cuenca, recoge todos esos nutrientes y contaminantes y son descargados a las costas en estos sitios. Entonces tenemos ecosistemas frágiles, riesgos por aumento del nivel del mar, altas concentraciones de una cantidad de materiales en suspensión y disueltos, y además al ser humano le encantan las desembocaduras. No solamente a mí, nos encantan. De hecho, nosotros vivimos en una, o sea que a todos nos encantan. Pero desde las primeras civilizaciones al ser humano le encantan las desembocaduras. Y claro, ¿cómo no le van a gustar? Que allí pueden encontrar agua dulce de los ríos, pero también tienen conectividad con el mundo entero porque tienen el mar de frente y además en la desembocadura tienen cobertura del oleaje. En el mar abierto tenemos olas, pero si nos metemos a la desembocadura ya no tenemos olas y por tanto podemos hacer puertos. Entonces tenemos agua dulce, podemos hacer puertos y nos podemos mover por todo el mar. Entonces no solamente ciudades como Giza, donde queda ahorita el Cairo o Alejandría, que estaban en el delta del río Nilo. De hecho, no sé si lo sabían, pero los deltas reciben su nombre por el delta del río Nilo, que se parece a la letra delta. Bueno, ahí parece la letra más bien nabla, pero resulta que los nombres lo ponían los griegos. Entonces, desde los griegos sí se ve como una delta. Y entonces ahora tenemos ciudades como Shanghái, Hong Kong, Nueva York, Rotterdam, Hamburgo y muchas otras ciudades importantísimas en el mundo, incluyendo Barranquilla,
que quedan ubicadas en las desembocaduras de los ríos en el mar. Esto es un delta. Aquí vemos esta forma triangular que nos muestra una ganancia de terreno del río hacia el mar, sobre el mar. Y bueno, esta es una desembocadura muy importante en el mundo. Es muy importante para nosotros que vivimos en el mismo delta. Para nosotros es muy importante porque hay aquí 2 millones de personas, varias zonas portuarias, zonas ambientalmente relevantes como la Ciénaga de Mallorquí o Isla Salamanca. También tenemos zonas turísticas que cada vez van incrementando más, 2 sitios de captación de agua dulce, un sitio en la mitad de descarga de aguas residuales, recursos marinos y pesqueros, y ahora se está volviendo un hub de energías renovables. Entonces, para nosotros es muy importante. Pero no solamente para nosotros. El 80% de la población colombiana vive en la cuenca del río Magdalena, es decir, vive en el área que le drena agua hacia el río Magdalena. O sea que por aquí, por este río, cuando nosotros estamos en el malecón, estamos viendo una muestra de todo lo que se produce en Cali, Manizales, Pereira, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, etcétera, concentrado en esta zona. Y si nos vamos a un contexto más amplio, en el mundo también es un sistema muy importante. El Magdalena está en una lista pequeña de lo que se llaman los 32 grandes ríos del mundo, que son aquellos sistemas que por la cantidad de agua, sedimentos, por el tamaño de área de su cuenca, juegan un papel importante en la conectividad o en los ciclos entre los continentes y el mar. De hecho, está entre los 15 sistemas del mundo que más sedimento y lamentablemente que más plástico le entrega al mar. Entonces es un jugador global y lo que pasa en la cuenca y en el delta del río Magdalena importa no solamente a nosotros, sino también a nivel global. Pero antes de mostrarles lo que hemos hecho en el delta del Magdalena, les voy a hablar un poquito de las dinámicas que ocurren en las desembocaduras. Resulta que las desembocaduras son sistemas como son el punto de conectividad entre los ríos y el mar. Entonces son sistemas donde ocurren todas las dinámicas de los ríos y todas las dinámicas del mar. Si uno se va más hacia adentro, tiene un río, y si se va hacia otras partes de la costa, tiene el mar. Pero aquí tiene que lidiar con ambas. Entonces tenemos un río que nos aporta agua dulce, sedimentos y todas estas otras cosas que he mencionado. Tenemos un océano que aporta olas y también mareas. Ahorita hablo un poquito más de eso. Tenemos gradientes de densidad. Este es un factor muy importante porque son las diferencias de densidad más grande que existe entre las masas de agua en cualquier sistema natural. Tenemos fricción con el fondo, tenemos fricción con el viento, tenemos geometrías complejas en los estuarios y tenemos efectos también por rotación de la Tierra o efecto Coriolis. Los que han estudiado con el profe Rafa Oceanografía han visto muchos de estos temas. Entonces todo esto lo tenemos junto y de alguna forma tenemos que tratar de entender todas estas dinámicas al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos para entenderlas? Aquí les voy a mostrar una dinámica, una en particular, de la cual yo probé todos los videos, pero ahorita decíamos con Bernardo que es usual que en el momento de la verdad no funcionen, pero listo, este sí va a funcionar. Este es un experimento muy sencillo que podemos hacer para Expofísica que nos muestra la dinámica de dos aguas de diferente salinidad cuando entran en contacto. Aquí tenemos agua dulce, perdón, agua salada, aquí tenemos agua dulce, aquí hay una barrera en la mitad, pero el profesor que aquí muy amablemente está haciendo el experimento va a quitar la barrera y nos va a mostrar lo que ocurre con esas aguas. Entonces vemos cómo el agua salada fluye en dirección contraria del flujo de agua dulce. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de forzadores. Aquí tenemos diferencias de densidad, tenemos el peso de las diferentes aguas, pero también tenemos fricción con el fondo del canal y con las paredes. Entonces, obviamente no tenemos la fuerza de Coriolis, porque la fuerza de Coriolis solamente aplica para cuerpos de gran magnitud, similares o comparables con el tamaño del sistema que está en rotación. Pero aquí podemos ver, aquí está este zoom que nos muestra la complejidad que implica
el movimiento de aguas que tienen diferente densidad. Aquí vemos además un proceso muy bonito, muy interesante, que es la fricción entre las dos aguas. La fricción entre las dos aguas produce una mezcla turbulenta entre las interfaces, entonces este es un factor adicional. Fricción arriba, fricción en el medio, fricción abajo, diferencia de densidad, fuerza de Coriolis. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo analizamos todos estos procesos juntos? Siguiente. ¿Cómo analizamos todos estos procesos? Estos procesos los analizamos todos, ustedes saben cómo se analiza esto. Lo saben desde que ingresaron a la universidad, de hecho lo saben desde que estaban en el colegio. Eso se analiza con la segunda ley de Newton. Afortunadamente, aquí no hay cuántica, las partículas no se comportan como onda y partícula al mismo tiempo, ni relatividad, esto es segunda ley de Newton. Y esa segunda ley de Newton nos dice que las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa de los objetos por la aceleración resultante. Todos ustedes han visto eso. En la dinámica de fluidos nos gusta expresarlo de esta forma. Nos gusta más bien encontrar las aceleraciones, entonces más bien dividimos por la masa, y la masa es densidad por volumen. Unos señores por allá a finales del siglo XIX que dijeron, no, esto está muy fácil, Newton ya lo dijo, cómo son las fuerzas y las aceleraciones que aplica sobre un fluido. Esos dos señores eran de apellido Navier y Stokes, y los señores propusieron que esta ecuación de Newton aplicada a los fluidos se ve de esta forma. Y la ecuación tiene unos triangulitos invertidos ahí, yo no quiero entrar en mucho detalle de eso, pero sí quiero mostrarles que estas cosas no son tan complejas como parecen. Quiero mostrarles que esto, al final de cuentas, no es sino lo mismo que vimos en Física 1. Entonces tenemos aquí el cambio de velocidad en el tiempo, ya sea porque cambia magnitud o porque cambia dirección de la velocidad. Esto es lo que se llama aceleración local. Los fluidos tienen otro tipo de aceleración, que es la aceleración convectiva, porque en el agua o en el aire, esto se aplica a todos los fluidos, no solamente al agua. Hay cambios de velocidad espaciales, y eso también es un tipo de aceleración que se llama aceleración convectiva. Entonces ahí están las aceleraciones. ¿Y cuáles son las fuerzas? Diferencia de presión. Diferencia de presión porque hay diferencias de nivel o porque hay diferencias de densidad. Y aquí tenemos un término que es una segunda derivada de la velocidad multiplicada por la viscosidad, que es simplemente fricción. La fuerza de fricción que hemos visto todos, en estos sistemas hay fricción con el fondo, hay fricción con el viento y hay fricción entre el mismo fluido, que se llama viscosidad, y de repente hay algunas otras fuerzas. Muy importante, en vertical está el peso, y en sistemas suficientemente grandes nos aparece el efecto de Coriolis, que se podría considerar como otra aceleración. Todo esto necesitamos resolverlo al mismo tiempo, pero resulta que esta ecuación no tiene una solución analítica. Esto es un conjunto de 3 ecuaciones que tiene más de 3 incógnitas, no tiene solución analítica, entonces nosotros nos aproximamos a esto de algunas formas aproximadas, que son o con modelación numérica, que también Rafa nos hablaba de eso, con observaciones de campo o observaciones con sensores remotos, o haciendo simplificaciones analíticas de estas ecuaciones. Entonces, ya dicho esto, les voy a mostrar algunos ejemplos de estas aproximaciones que hacemos a las ecuaciones para poder resolver todas esas interacciones. Ahora sí, entonces vamos a hablar de las investigaciones en el río Magdalena. Y esto lo voy a dividir en dos, como ven aquí. Una parte es lo que pasa dentro del canal del río, es decir, de la desembocadura hacia adentro, y otra parte es lo que pasa de la desembocadura hacia afuera. Entonces vamos de la desembocadura hacia adentro. Esto que ustedes ven aquí, estas gráficas de colores, son resultados de un modelo numérico. Un modelo numérico coge las ecuaciones que ya les mostré, las discretiza con ciertas aproximaciones y las intenta resolver. Y entonces lo que estamos viendo aquí es un transecto a lo largo del río, a lo largo de los últimos 20 kilómetros del río. De hecho, aquí solo está hasta 11 kilómetros. Un transecto vertical por la mitad del río, que nos muestra cómo es esa dinámica del agua dulce saliendo hacia el mar. Fíjense, lo que ustedes ven aquí azul con flechas blancas es agua dulce saliendo hacia el mar. Aquí en el cero está la desembocadura, entonces aquí está el mar. Y lo que ven en rojo es agua del mar entrando por debajo del río
en dirección opuesta. Aquí las flechitas no se ven tan bien porque esa agua fluye más lento, pero aquí lo que tenemos en rojo es agua salada metiéndose hacia el mar. Entonces, cuando nosotros estamos en el malecón el fin de semana, lo que vemos en el río Magdalena es agua dulce superficial fluyendo hacia el mar, pero lo que no vemos es que al mismo momento, por debajo, cerca del fondo, hay agua salada moviéndose en dirección contraria. Pero no siempre. Aquí tenemos 5 imágenes. ¿Cuál es la diferencia entre esas 5 imágenes? El caudal de agua dulce que tiene el río Magdalena. Entonces aquí tenemos desde el caudal medio del río, que es alrededor de 7.000 metros cúbicos por segundo. Esto es lo que pasa en condiciones medias. Y aquí va reduciendo el caudal hasta caudales más bajos. Entonces, cuando el caudal del río baja, el mar es capaz de entrar con mayor fuerza por el canal del río. Entonces, lo que nos muestran estas simulaciones, ustedes pueden ver aquí cómo a medida que disminuye el caudal, el mar es capaz de entrar más. La longitud o el número de kilómetros, todo esto son kilómetros, por aquí pueden ver una abscisada. El número de kilómetros que entra la cuña salina, esa intrusión salina por debajo, es mayor en la medida que el caudal disminuye. Eso es un resultado bacano, eso tiene muchas aplicaciones prácticas, ahorita les voy a mostrar cuáles, pero digamos que es un resultado interesante, pero no es novedoso. De hecho, estas relaciones inversas entre la longitud que entra el agua de mar y el caudal de los ríos es bien conocida. Esta relación potencial con un exponente negativo que nos dice que a menor caudal el agua salada entra más. De hecho, desde los años 50 se propuso la primera relación de este tipo y hasta 2020 todavía hay gente replanteándose este exponente. Y lo que sí es interesante es que nosotros hemos encontrado a partir de las simulaciones que hemos hecho y también a partir de mediciones de campo que este exponente para el río Magdalena es mucho más alto de lo que se ha reportado hasta ahora en la literatura. Mientras el exponente más alto que se ha reportado es 2.5, estos puntos que ustedes pueden ver son relaciones entre caudal e intrusión para diferentes modelaciones, que son los puntos azules, y datos de campo, que son los puntos rojos. Y lo que vemos aquí es que a nosotros lo que mejor se nos ajusta es un exponente de 3.9. Ese exponente de 3.9 es mucho mayor a los que hasta ahora han reportado en la literatura. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el sistema sea mucho más sensible a los cambios de caudal. Y más importante que eso, ¿por qué? Porque el río Magdalena de repente tiene mucha más sensibilidad a los cambios de caudal que otros sistemas del mundo. Y eso fue lo que quisimos ver después. Y para resolver eso, entonces, como les digo, mezclamos técnicas. Esto lo encontramos a partir de modelaciones, pero lo que luego aplicamos fue una simplificacióncita de las ecuaciones de esta ecuación que les mostré en Navier-Stokes. ¿Qué simplificaciones hace uno? Hace un dibujito más sencillo. El sistema natural tiene muchas complejidades en su forma, los procesos ocurren en 3 dimensiones, pero uno puede poner dibujitos de este tipo. Este es el modelo que utilizamos de base, esto es de otros autores, pero utilizamos el mismo modelo para coger esta ecuación que no tiene solución y simplificarla a una ecuación unidimensional que depende de menos factores o de menos forzadores. Lo que estamos diciendo aquí es, miren, no todo es igual de importante. Hay cosas que son más importantes y cosas que son menos importantes. Y las menos importantes podemos no considerarlas por el momento para poder encontrar respuestas. Y resulta que este conjunto de ecuaciones sí tiene una solución analítica. Una solución analítica que es la que, digamos, estamos proponiendo. Esto lo que nos dice es cuál es la intrusión en el estuario en función de un número adimensional muy conocido en la dinámica de fluidos que se llama el número de Froude. Y el número de Froude depende del caudal del río, del ancho del río, de la profundidad del río y de lo que se llama la gravedad reducida. Por ahí algunos lo han escuchado mencionar. Esto es una gravedad que tiene en cuenta la diferencia de densidad entre las dos masas de agua. Entonces, nosotros con esta solución analítica podemos jugar con estos diferentes factores, el caudal, el ancho, la profundidad
y las diferencias de densidad, podemos empezar a mirar qué tiene el río Magdalena de particular, que no tengan otros sistemas del mundo que haga que esta variación sea mucho más sensible que en otros sitios. Y lo que encontramos luego de jugar con ella un tiempo es que es el ancho del río en el Magdalena el que es particularmente pequeño si lo comparamos con otros sistemas. Y aquí les voy a mostrar a qué me refiero. Esta es una foto de un paper liderado por el profesor Juan Camilo Restrepo que muestra todas las estructuras de contención lateral, de reducción del ancho que tiene el río Magdalena en sus últimos 10 kilómetros. Toda esta margen es fija, aquí queda Barranquilla, los puertos, esta margen no se mueve, al frente tiene numerosos espolones, aquí tiene un dique etc. Son una cantidad de obras que lo que pretenden es que el río se estreche. ¿Y por qué pretenden estrechar el río? Porque creen que esto es una manguera. Todos han visto que si uno quiere que el agua salga más en una manguera, pues estrecha la boca, ¿no? Entonces lo que aquí están pretendiendo con eso, no, eso es una manguera, hermano. Estreche la boca y va a ver que el agua sale más rápido. Y si el agua sale más rápido, se lleva más sedimentos. Y si se lleva más sedimentos, se vuelve más profundo. Y si se vuelve más profundo, podemos meter barcos más grandes. Ah, bueno, eso suena bacano. El tema es que esto no es un río, esto es un estuario. Esto es un delta. Por aquí entra agua salada. De hecho, en estas circunstancias, el agua del río ni siquiera está en contacto con el fondo. Y si no está en contacto con el fondo, no se puede llevar los sedimentos. ¿Qué han logrado con este angostamiento? Lo que han logrado es que el río, miren, en estas circunstancias queda aquí que todo se ve azul, el sistema sí funciona como un río. Toda el agua va hacia afuera. Y han logrado que para caudales menores esto se mantenga. Pero hay un caudal que si el río baja de ese caudal, que es 5.000 metros por segundo, el sistema cambia completamente y se vuelve un sistema que con reducciones muy pequeñas del caudal aumenta muchísimo la intrusión salina. Y eso que la intrusión salina aumente mucho y eso de que hayamos simplificado el efecto, tiene unas consecuencias que les voy a decir dentro de 2 diapositivas. Por ahora quiero mencionarles que el modelo hidrodinámico que utilizamos para todos estos resultados es un modelo que desarrollamos a lo largo de años con diferentes proyectos de investigación. Cubre 20 kilómetros del río más toda esta área del mar. Ese modelo está libre en internet, publicamos todos los archivos de entrada para que cualquier persona que esté interesada en trabajar con el río Magdalena pues pueda bajarse todo el modelo que está calibrado y validado y lo pueda poner a correr. Si ustedes buscan en internet Magdalena River Hydrodynamic Model in Delft 3D, van a encontrar pues todos estos archivos. La idea es como que de alguna forma podamos transmitir este conocimiento. Antes de mostrarles la importancia que tiene esto en el sistema, quiero mostrarles otra forma en la cual estamos abordando o que estamos utilizando para conocer el río, y lo hago intencionalmente porque aquí hay muchos colegas de matemáticas y estadística y estamos medio embalados con estos datos porque están como enredados. Entonces esto es más una invitación a ver si lo podemos resolver. Resulta que con el apoyo de la Dirección General Marítima y la Escuela Naval de Suboficiales, tenemos datos de todo el 2020 de viento. Y tenemos datos en 2 sitios de nivel del mar. De hecho, por aquí se ve la onda de la marea, que es resultado de la atracción gravitacional del Sol y la Luna sobre el agua del mar. Y al mismo tiempo, pudimos instalar en 2 boyas de navegación, pudimos instalar sensores de salinidad. Esto no lo hubiéramos podido hacer sin la Armada, porque en el río Magdalena lo que uno ponga, el río se lo lleva. Y para levantar estas boyas, pues solamente se pueden levantar con los barcos de la Armada. Uno no puede ir a levantar esas boyas, ¿cierto? Entonces pudimos instalar aquí los sensores y ahora tenemos varios forzadores de la intrusión salina y tenemos la señal de respuesta del río. Pero estas son señales que no son estacionarias, en las cuales varía tanto la media como la varianza y que por tanto no se les pueden aplicar técnicas como Fourier. Hemos trabajado, por ejemplo, descomposición en modos empíricos, pero estoy seguro que con las técnicas que algunos de los colegas de aquí tienen, podemos mirar mejor cómo estas señales
de alguna forma están relacionadas o forzan esta otra señal que tenemos aquí. Esto está en proceso y bueno, por ahí hay mucho potencial. Ahora sí, les voy a mostrar por qué es importante que esta variabilidad de esta cuña sea tan grande. Y es por lo siguiente, fíjense, aquí en esta parte que hay agua del río, el agua del río va hacia el mar y aquí el agua del mar va hacia el río, lo cual quiere decir que en el punto donde ambas aguas se encuentran hay un punto de estancamiento, ahí la velocidad es cero. Tenemos flujos que van en direcciones contrarias y que se encuentran en un solo punto. Así que lo que sea que el río esté trayendo, lo deja ahí. ¿Qué trae el río? Sedimentos, nutrientes, contaminantes o cualquier otra cosa que traiga, los tiende a dejar en este punto. Entonces resulta que si este punto se mueve mucho, hablemos solamente de sedimentos, hablemos solamente de navegación. Si este punto se mueve mucho, entonces esto se va a estar llenando todo el tiempo de sedimentos aquí y allá y aquí y allá, y esto mismo entonces va a jugar en contra de la navegabilidad del río. De hecho, en esta investigación también dirigida por el profesor Juan Camilo, él logró medir justo esta nube de sedimentos de unas concentraciones altísimas en el punto de estancamiento donde se encuentran ambas aguas. Entonces no es solo que teóricamente ocurra, sino que se ha podido medir en campo. Y otra cosa que puede ocurrir, otro de los efectos, es que miren, esto es agua salada y aquí queda el acueducto de Puerto Colombia. La captación del acueducto de Puerto Colombia está en este punto. Entonces, cuando el agua esté roja, el agua sale salada. Entonces, el acueducto de Puerto Colombia toca suspenderlo y ver qué maromas hacen. Y realmente aquí lo que ustedes ven es las funciones de distribución de probabilidad y probabilidad acumulada de intrusión salina en logaritmo potencia de 10. Y aquí está la probabilidad. Y por aquí vemos 7 kilómetros, que es el punto donde esto está. Entonces, la probabilidad de que la intrusión llegue a 7 kilómetros puede alcanzar el 25% en febrero y marzo, y también hay algunas posibilidades de que ocurra en enero y abril, según estas curvas que por supuesto las hemos construido a partir de los datos que tenemos, pero nos muestran entonces que este tipo de cosas deberían estarse considerando en la planeación de la ciudad. Y listo. Ahora sí entro a la segunda parte, entro a la segunda y última parte de los resultados, y es qué pasa de la desembocadura hacia afuera. Lo que les comenté hasta ahora son procesos que ocurren de la desembocadura hacia adentro, pero luego tenemos esta maravilla, a mí me parece maravilloso, pues la gente ve ahí una mancha café, pero lo que yo veo es intercambios entre el río y el mar que alimentan todos los procesos biológicos y todos los procesos sedimentarios. Y aquí hay una geología y una geomorfología espectacular que se alimenta e interactúa con estos sedimentos. El tema es que estudiar esta parte es más difícil porque aquí hay olas grandes. De hecho, algunas de las olas más grandes del Caribe son dinámicas mucho más complejas y por tanto los barquitos que usualmente tenemos aquí a disposición no nos sirven para poder medir acá. Son aguas profundas donde necesitamos infraestructura mucho más robusta. Y pensando en esto, en que esta pluma se ve muy bonita, pero no teníamos la capacidad de estudiarla, empezamos a formular en 2018 y por fin se hizo realidad el año pasado un proyecto de investigación entre Colombia y Alemania dedicado a estudiar justamente, a explorar la interacción entre el río Magdalena y el Mar Caribe. Esos cruceros tienen como una estampilla, un logo. Este es el crucero de la expedición y aquí podemos ver todos los equipos que se usó. Este loguito lo hizo un compañero y me parece que quedó muy bacano porque muestra que levantamos la batimetría del fondo, pero también perfilamiento del subfondo. Logramos instalar un equipo en el fondo que dejamos allí durante 2 semanas y lo volvimos a recoger. Y logramos medir perfiles de salinidad, temperatura y tomar muestras en toda la columna de agua, sacar núcleos de sedimentos de hasta 10 metros del fondo. Y este es un equipito que nos ayuda a medir
la microestructura de velocidad, es decir, nos ayuda a medir turbulencia. Yo los había visto solamente en los papers como si fueran cuentos de hadas, pero pudimos tener uno aquí con nosotros. Este es un proyecto que desarrollamos entre dos instituciones alemanas, la Universidad de Kiel y el Instituto de Investigaciones del Mar Báltico, y tres universidades de Colombia más Ecopetrol, lo liberamos desde aquí, desde la Universidad del Norte. Esta investigación se realizó en el buque María Medrian, que es el buque más moderno de la flota alemana de investigación. Estuvimos navegando desde el 14 de octubre del año pasado hasta el 11 de noviembre, 22 investigadores. Aquí ustedes pueden ver la tripulación que estuvo a bordo del barco. Esta tripulación, aquí hay 22 personas, 11 alemanes, 11 colombianos, 11 hombres, 11 mujeres. La primera vez nos contaron que la tripulación del Merian era pareja en género, siempre era mayoritariamente hombre, entonces también estuvo muy chévere. De todos los niveles del conocimiento, teníamos desde estudiantes de pregrado de Uninorte, de maestría, de doctorado y profesores, no solamente de Uninorte, sino de diferentes oportunidades, instituciones. Aquí les voy a mostrar, porque también el tiempo es limitado, pero por supuesto lo podemos comentar después, algunas de las cosas que a mí personalmente me parecen maravillosas. Hay muchos temas de geología y geomorfología que se pudieron observar aquí, pero ni soy la persona más competente, ni es el tema de la charla, entonces lo voy a pasar muy por encima para centrarme en la parte hidrodinámica. En 600, aquí lo que ven en blanco es el recorrido o en los sitios donde medimos batimetría, y la batimetría es un espectáculo. Pues esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, es parte del cañón del río Magdalena. Esto está justo en la desembocadura. Si van a almorzar a Bocas de Ceniza y se imaginan por un momento que no hubiera agua, ¿cómo es que llama? Moisés. Lo que verían son unos cañones, pues que podrían, no sé, a simularse, parecerse, digo yo, a los del Cañón del Colorado, por decirles algo así. Y por aquí vemos el Cañón de la Aguja. A mí me parece todavía más misterioso y todavía más espectacular, porque aquí no hay ningún río grande que produzca pues estas formaciones geomorfológicas. No solamente a partir de información hidroacústica, sino también a partir de muestras directas del fondo. Logramos medir allí, sacar sedimento de todas estas locaciones que ustedes pueden observar, y lo que se puede observar en los sedimentos es fantástico. Muchas especies de foraminíferos, tanto actuales como algunos extintos, zircones, que son minerales muy duros que permiten datar muy bien, digamos, el sedimento y conocer sus procedencias, y secuencias sedimentarias muy bonitas que nos hablan de cómo son los procesos que llevan los sedimentos hasta esas zonas. Pero como les digo, quiero centrarme en la hidrodinámica. Esto que ustedes ven aquí como el barco era tan grande y movía mucho el agua, entonces si realmente queríamos ver lo que pasaba en la parte superficial donde está la pluma, había que bajar otro barco, tenían otro barco por si esto pasaba. Esto aquí tiene un sensor acústico Doppler que emite una señal acústica, y por el reflejo, entonces puede indicar las velocidades del agua. Y esto que ustedes ven aquí, esta cuerda, es una cadena de 15 metros que cada 50 centímetros tiene sensores de salinidad, turbidez y temperatura, que permiten saber cómo son todas estas características a lo largo de la columna de agua. Entonces este equipo se baja y se tiene que alejar del barco para salir de la estela del barco, para que el barco no le haga sombra. Eh, no lo voy a dejar todo aquí por cuestiones de tiempo, pero podemos ver, digamos, el barco, pues cómo se va alejando, y por aquí hay vamos a ver, por aquí pueden ver ustedes dónde estábamos.
esto que se ve por aquí es, por allí se ve al fondo de la universidad. Eso es es el perfil de Barranquilla y aquí es la universidad. Para que se hagan una idea pues de dónde era que estaba ocurriendo esto en ese momento. ¿Qué pudimos medir con ese barquito? Pudimos ir a lo largo de perfiles longitudinales y transversales a la costa y medir las corrientes. Estos son corrientes superficiales y lo que ustedes ven es una imagen satelital del mismo día. Aquí les hago una ampliación porque las otras se ven un poco pequeñas, entonces todos estos fueron transectos que realizamos el mismo día y el mismo día que se tomó la foto. Entonces ustedes pueden ver aquí la pluma del río y pueden ver estos vectores por el color y la longitud, pueden ver cómo la pluma se desvía hacia el oeste. Asimismo, lo muestra la imagen satelital. Entonces, aquí podemos ver estructuras hidrodinámicas muy bacanas y muy poco observadas. Realmente, tener la posibilidad de hacer este tipo de observaciones es escaso. Esto es lo que se llama el jet o el chorro de la pluma y es una estructura hidrodinámica que se ha tratado mucho desde la teoría, pero observarla es bastante complejo y aquí la podemos observar. También pudimos ver frentes en el borde de la pluma que se observan digamos, el cambio en las masas de agua se observa y por tanto, entonces, este tipo de mediciones nos están permitiendo y nos permitirán durante mucho tiempo porque antes el problema era que no teníamos datos. Ahora el problema es que no damos para poder procesar todo eso. Entonces, que esto también sea una invitación abierta, porque lo que necesitamos para analizar estos procesos es gente motivada por estos temas. También lo podemos ver en profundidad. Si nosotros nos paramos en un solo transecto, esto es lo que se ve en superficie, pero en profundidad también podemos ver cómo es la estructura hidrodinámica. Lo que vemos aquí arriba es el retorno, lo que se llama el backscatter del sensor acústico Doppler, y todos estos colores rojos que ustedes ven aquí son sedimentos del río Magdalena. Entonces, esta es una sección transversal y esto que ven aquí en el centro son los sedimentos del río Magdalena saliendo y dispersándose en el Mar Caribe. Esto que ven aquí es dirección de la corriente. Entonces rojo es hacia el norte, aquí sale el jet y aquí por ejemplo tenemos corrientes que se encuentran en direcciones opuestas, que es lo que se conoce como frentes y que bueno, ahí tenemos una evidencia muy interesante de cómo pueden ser esos frentes y aquí tenemos las velocidades del flujo. Eso lo tenemos, esto es un solo transecto, pero digamos lo tenemos en todos los transectos. Y este es el último arreglo de equipos que les quiero mostrar. Este es el equipo que pudimos instalar en el fondo. Lo instalamos al principio de la expedición. Esto es como una mesa grandota que tiene un ADCP hacia abajo, otro ADCP, perdónenme, los sensores acústicos Doppler. Aquí tenemos sensores de turbidez, salinidad y temperatura. Entonces, la otra visión era una visión en el espacio, en un momento del tiempo. Aquí lo que tenemos es una visión en un sitio del espacio, pero durante toda la campaña. Y aquí lo estábamos recuperando. Ese día fue de mucha tensión porque hay una platica invertida ahí y no sabíamos realmente si por la turbidez del agua y por las condiciones iba a ser posible recuperarlo, pero bueno, esa es la evidencia de que sí se pudo recuperar. Ese equipo estaba instalado aquí, lo más cerquita que podíamos de la boca, sin meternos en el canal navegable y sin que el barco encallara. Y fíjense, aquí lo que les muestro es la dirección y las velocidades de las corrientes desde la superficie hasta el equipo. Y a esto le podría dedicar la charla, pero tengo un minuto. Entonces, esto que se ve arriba, muy delgadito, de apenas 2 o 3 metros, rojo, que va hacia el norte, es la pluma del río Magdalena. Entonces, una de las cosas que nos impresionó mucho es que la pluma del río Magdalena es extremadamente delgada. Apenas alcanza 3 o 2 o máximo 4 metros de profundidad cerca de la superficie porque le dificulta mucho mezclarse con el mar Caribe. Entonces, la pluma se expande en horizontal, pero ocupa en vertical un espacio muy pequeño y por tanto va muy rápido. De hecho,
va tan rápido que empieza a tener unos comportamientos que se conocen como supercríticos, que métanse al curso de dinámica estuarina y los vemos. Por ahora, solamente quiero llamar la atención en esto que pasó aquí, porque uno aquí ve como que todo está rojo arriba y más o menos morado abajo. Hay un agua allí como un agua morada, que es el agua del Mar Caribe, pero aquí pasó algo raro. Aquí esto es amarillo, aquí cambia la estructura. Aquí, por ejemplo, en las velocidades parece que pudiéramos ver el ciclo de la marea afectando de alguna forma las corrientes, pero esto aquí está bien interesante. Ese día, estos 3 días, perdón, pasó cerca de nosotros una depresión tropical. Afortunadamente no alcanzó a ser tormenta tropical porque ya siendo depresión tropical se alcanzó a sentir fuertemente, pero una depresión tropical, como seguramente habrán visto los que han tenido la oportunidad de ver cursos de oceanografía, pues es el inicio de lo que luego se vuelve una tormenta tropical que también conocemos como un huracán. No se alcanzó a convertir. Nosotros estábamos en la estrella roja, el equipo estaba en la estrella azul cuando esto pasó. Fueron 2 o 3 días muy malucos en términos de devolver la comida, pero los datos son espectaculares, porque antes de eso no había olas, luego tuvimos 3 días de olas y luego otra vez no tenemos olas. Es como si hubiéramos activado un switch que prende las olas, viéramos lo que las olas hacen en el sistema y luego hubiéramos apagado el switch. Esto solamente se puede hacer en un laboratorio o si uno tiene la fortuna de que le pase una depresión tropical mientras tiene este equipo medido. Y por tanto, esto nos va a permitir conocer el efecto del oleaje en las dinámicas de la pluma con mucha más, digamos, detalle de lo que lo hubiéramos podido medir antes. Y entonces, ahorita sí le voy a poner volumen al video. Me da pena porque soy yo hablando, pero el video ya dura 2 minuticos y con esto termino. Esta investigación es estudiar las relaciones o las interconexiones que existen entre el río Magdalena y el Mar Caribe. Pretendemos estudiar cómo el agua, los sedimentos, los nutrientes y contaminantes que trae nuestro querido río Magdalena se dispersan en nuestro también querido Mar Caribe. Este es el equipo que toma los sedimentos del fondo. Este les voy a mostrar. Este es el que mide la turbulencia. Es una oceanográfica que reúne 6 instituciones, 4 de Colombia y 2 de Alemania, y que además nos permite contar con las capacidades técnicas y científicas del buque María S. Merian, un buque alemán del Estado alemán. Nos permite explorar de una forma mucho más amplia preguntas de investigación que hemos tenido durante muchísimo tiempo los oceanógrafos del país y los oceanógrafos del mundo. Estas capacidades de este barco nos permitan investigar, como no lo hemos podido hacer en ocasiones anteriores, cómo son las formas en que se mezclan, se dispersan, evoluciona e interactúa el río Magdalena con otros sistemas oceanográficos de la región. Creemos que esto nos va a permitir ampliar nuestro conocimiento de los sistemas oceanográficos del país, ampliar el conocimiento que tenemos de nuestros sistemas naturales y aportar también a la ciencia global preguntas o respuestas de investigación. Voy a dejar ahí. Esto es un logro de país, porque hemos logrado articular. Ya soy yo hablando mucha carreta. Entonces, termino con algunas imágenes de, obviamente esto se hace posible con equipos muy grandes de personas con mucha disposición. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por su atención. Oscar, muy buena tu conferencia, felicitaciones, estamos muy contentos. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios. Coloquio. Pena, alguien, por favor. Te hubieras dejado pues para la tercera o cuarta pregunta.
La canalización del río favoreció uno de los múltiples usos que tiene, que es la navegación. Entonces, en el momento en que se tomó esa decisión, se pensó pensando en ese objetivo. Y digamos que ese objetivo, mal que bien, se ha cumplido. El tema es que favorecer un solo uso dejó a un lado los demás posibles usos del sistema. Uno de ellos muy importante es justamente que los sedimentos del río Magdalena aportan sedimentos a una gran extensión de costa, por lo menos desde el río Magdalena hasta Puerto Velero, si no se quiere decir más lejos. Y toda esa costa en los últimos 100 años se ha venido erosionando y esa erosión pues está asociada a que los sedimentos que antes la nutrían ahora se van a un cañón profundo y no permite esa conectividad con la costa. Entonces, digamos que si fue un error, no depende de a quién le preguntes, porque fue efectiva para un uso que se le quiso dar, pero en mi opinión a costa de otros usos del sistema que en su momento no se les dio suficiente valor, pero que realmente el tiempo ha mostrado que lo tenían. Sí. Con respecto a esa misma pregunta, usted dice que entonces sí cumplió el objetivo de la navegación, pero uno oye que todo el tiempo están dragando y entonces, ¿por qué? Sí, sí, sí. Ahí dije, hasta cierto punto lo cumplió, porque el tema es que el canal ya hay un punto en que no se profundiza. Hay un punto en el que eso le quieren hacer milagros y el río ya no se profundiza más. El río tiene un máximo sistema. De hecho, si uno lo profundiza y lo aleja de su posición de equilibrio, más rápido se llena de sedimentos. Porque si yo lo profundizo, la velocidad disminuye. Y si la velocidad disminuye, se sedimenta más. Cuando digo que lo cumple hasta cierto punto, el tema es que ya no es más profundo, pero le quieren meter barcos más grandes. Entonces, el hecho de que nosotros veamos que parece que cada vez se encallan más barcos, también tiene que ver con el hecho de que cada vez quieren que entren barcos más grandes y el río les dice que no, que no, que no, pero eh, siguen intentando. Entonces, a medias se cumplió el propósito a costa de pues, perder una gran cantidad de ecosistemas, playas, etcétera. Vale. Oscar, muchas gracias. Aprendí muchísimas cosas. Tengo dos preguntas. Una, eh, biológica, es cuando tú dices arrastra sedimentos, para mí son nutrientes y es productividad primaria en el área donde estudiaron. No sé si, yo creo que esto era, digamos, el barco tenía un énfasis mucho en la física y la hidrodinámica, pero desde el punto de vista biológico, hay datos que puedan dar respuesta. Y la segunda, antes de que se me olvide, es lo de Puerto Colombia y el acueducto me parece preocupante. No sé hasta dónde el trabajo que hacen ustedes ya tocó las puertas de los tomadores de decisiones para ver qué se puede hacer con ese problema. Bueno, la primera, al crucero le faltó mucho de biología. Y eso sí es, digamos, estando allá nos dimos cuenta, nosotros tomamos algunos datos. El tema es que sacar muestras biológicas es mucho más complejo. En cuanto a permisos, en cuanto al manejo mismo, tenemos algunas cosas, tenemos algunas muestras de sedimentos, de filtrados, que nos permiten saber el contenido de materia orgánica. Tomamos muestras de aguas a las que se le analizaron microorganismos. Tenemos muestras de madera que encontramos por allí, que de hecho por aquí están en la universidad, pero el enfoque biológico del crucero fue muy débil comparado con el geológico y el hidrodinámico, y por eso hay que volver a traer el barco Y subir biólogos. y subir biólogos. Sí. Y la otra pregunta es mucho más compleja, es donde uno se mete en problemas. Por alguna razón, alcanzar los tomadores de decisiones nos sigue siendo muy difícil. Como que no sé si nos falta tocar las puertas con más insistencia. O no sé, no quiero que la culpa quede bien distribuida, homogéneamente distribuida. Como que de ambas partes falta realmente más motivación por hacer las cosas juntos. Pero sí lo hemos intentado. De hecho, ese estudio también incluye
qué probabilidad de salinización disminuye si lo mueves el acueducto cada 100 metros más hacia adentro. Entonces puedes ver cómo si lo van moviendo hacia adentro, los días al año en que el agua se salinizaría reduciría mucho. Y ya el tomador de decisiones podría con eso ver, bueno, cuánto lo muevo, cuánto estoy dispuesto a que se me salinice el acueducto en función de cuánto lo tengo que mover, porque mientras lo más lo muevan, más les cuesta, porque todas las tuberías llegan ahí. Entonces, eso está, de hecho, sin que nadie nos lo pidiera, pues lo hicimos a ver, y si les interesa, ahí está. Pero tal vez nos falte un poquito ser más insistentes, porque ¿cómo van a saber? Esos sedimentos de los que Oscar también súper impresionada con el trabajo, no conocía y somos vecinos de piso, ¿no? Entonces Yo creo también que como una solo, invitación a, pues muy chévere esta iniciativa porque nos permite saber que el vecino de piso, qué es lo que está haciendo tan interesante. Esos sedimentos de los que tú hablas, ¿qué influencia tienen en la Ciénaga de Mallorquín? ¿Y qué pasa con el Tajamar? sí, es que de hecho, yo creo que por tiempo saqué esa parte de la presentación, pero tal vez lo tenga aquí como diapositiva oculta. No. Em, el delta del río Magdalena lleva 100 años retrocediendo. En esos 100 años, la margen occidental, la margen de la Ciénaga de Mallorquín ha retrocedido 3 kilómetros, pero paró de retroceder. Más o menos desde el año 2009 hay evidencias geomorfológicas con imágenes satelitales que muestran que el sistema está en franca recuperación. Prueba de ello es esta espiga que también si hemos ido a almorzar a Bocas de Ceniza podemos ver una nueva barra de sedimentos entre Ciénaga de Mallorquín y el mar, que esa barra ya se estabilizó, esa barra llegó para quedarse, para formar otra ciénaga que formará nuevos ecosistemas y que las imágenes satelitales además muestran que viene otra segunda espiga. De hecho, las imágenes muestran que viene una tercera espiga. Entonces, lo que podemos esperar, no lo sabemos muy bien, también es una pregunta abierta de investigación, y no solo para la oceanografía, sino para la sedimentología, la biología, la ecología, porque vamos a ver en los próximos 10 o 20 años cómo se forman ecosistemas nuevos frente a nuestros ojos. Tenemos el laboratorio perfecto que nos muestra cómo crece un manglar, cómo el manglar se va a empezar a colonizar esos espacios. Y pienso que una de las preguntas en las que todos deberíamos realmente unir esfuerzos es cómo va a ser toda esa margen del delta dentro de 20 años, porque lo que sí es seguro es que va a ser muy diferente a como es ahora. Y en las dos vías, es decir, lo que se está haciendo es planeado con lo que está ahora, pero lo que está ahora no es lo que va a estar dentro de 10 años ni dentro de 20. Entonces pienso yo que ese sería un muy buen ejemplo de planear, planear pensando en el futuro, no planear pensando en el presente. Y ahí hay un campo muy amplio de interacción y de investigación, que de hecho por ahí estamos bajando algo con Juanita, ¿verdad, Juan? Oscar, muy buena conferencia, de verdad, muchas gracias. Gracias. Tenía como dos interrogantes. Uno era cuando yo llegué aquí a Uninorte, cuando se estaba comenzando a formar esa espiga, se manejaba una hipótesis de que posiblemente era que el canal se estaba colmatando. ¿Ustedes encontraron alguna evidencia de eso? Definitivamente, el hecho de que esa zona se esté llenando de sedimentos implica que ya todos los sedimentos no se están yendo al fondo. Esos sedimentos pueden venir de dos partes y ahí también lo que tú haces de procedencia sería muy interesante. Esas espigas pueden venir o de Isla Salamanca haciendo un bypass, es decir, atravesando el jet del río, o venir del río o venir de ambas fuentes. ¿En qué porcentaje es lo uno o es lo otro? No tenemos ni idea, pero para que ambas cosas ocurran, necesita que ya los sedimentos no lleguen al borde del talud, sino que haya una zona de acumulación por la cual pueda haber bypass o por la cual los sedimentos, porque esos sedimentos son sedimentos de fondo, son arenas, son arenosos. Entonces, eso implica que
donde se acaban los tajamares ya tiene que haber una acumulación sedimentaria que les permita a los sedimentos que el oleaje los mueva hacia el oeste. O sea, dentro de los sedimentos hay arenas como tal. No es que sean lodos floculados tamaño. Wait. Nosotros, nosotros no medimos en esa zona. De hecho, porque eso es canal de navegación, en todo lo que era canal de navegación no teníamos. Lo que yo te estoy diciendo es hipótesis a partir de lo que las geoformas muestran, pero no es que lo hayamos medido. O sea, mejor dicho, lo que van a comenzar a trabajar en un futuro. Eso de hecho deberíamos comenzarlo a trabajar nuevamente porque es que no podemos analizar cómo se está formando toda esa zona del oeste sin analizar de dónde vienen los sedimentos. Y esa es una de las respuestas, de las preguntas fundamentales. ¿Vienen de Isla Salamanca o vienen del río? Y si es de ambos, ¿en qué proporción? O sea, sería bueno comenzar a caracterizar, por ejemplo, las playas de Atlántico y Magdalena para comenzar a ver si esas fuentes pueden ser las Tomar sedimentos de Isla Salamanca y tomar sedimentos de La Espiga y mirar qué tanto en principio se parece. Listo. Y la otra cosa que se me vino a la cabeza es cómo va a ser el manejo logístico de toda esa cantidad de datos. O sea, cómo va a ser no pisarse mangueras entre personas, instituciones. O sea, ¿tienen algo pensado al respecto Eso es todo un o está acto, desarrollándose? es un acto de malabarismo, pero como de hecho no hay experiencias previas, estamos aprendiendo en la práctica, pero la idea es que los datos estén lo más abierto para investigadores de las instituciones participantes y que si alguien dice, ve, a mí me gustaría liderar este tema, pues como que lo exprese abiertamente para quienes consideren que primero por si alguien ya lo estaba trabajando, pues diga, hey, yo estaba trabajando, miremos cómo lo hacemos en conjunto, o para que personas que creen que pueden aportar a ese mismo tema digan, hey, a mí me gustaría sumarme. Pero sí, es como aprender haciendo, más o menos, sí. Ya vi a Bernardo ahí listo a cerrar, pero una cosita chiquitica, Oscar, no, pues súper chévere, ¿verdad? Te felicito porque pues lograr todo lo que has logrado y como tener toda esa cantidad de información es admirable, pero quería que si nos puedes comentar algo sobre el tema de los contaminantes, si sí se puede ver en las imágenes que tomaron, en los datos que tienen, algo más de cómo esa espiga reparte contaminantes o cómo es un poco esa dinámica de, pues, de esos. Bueno, algo que hubo dos cosas demasiado evidentes en los datos. El uno era la exportación masiva, pues a unas dimensiones que no esperábamos de tarulla, que es esta planta invasora flotante que se exporta a cantidades realmente gigantescas. De hecho, yo creo que una investigación solamente en la cantidad de carbono que se está exportando al mar por medio de esa tarulla es interesante porque creo que es de altas dimensiones. Además, ese carbono, la planta cuando entra en contacto con agua salada muere. Una parte deriva superficialmente, otra parte se hunde. De hecho, en algunas de las muestras nos tocó repetirlas porque nos salió solo tarulla, digamos, 1000 metros de profundidad. Em, em, entonces, ese balance de carbono y esa tarulla que no sé si es un contaminante, pero no es natural del sistema, habría que ver qué está pasando con el carbono que exporta. Y lo otro que a mí me pareció impresionante es la cantidad de microplásticos. Nosotros tomamos más o menos 100 muestras de agua superficial de 1 litro para pasarla por un filtro para mirar la concentración de sedimentos. La muestra se toma, se pasa por un filtro al vacío y ahí quedan acumulados los sedimentos. Y a mí me tocó la tarea de tomarles fotos a todos los filtros. No hubo una sola que no tuviera microplásticos. Ahora, se dice que el plástico está en tantas partes que de hecho puede ser contaminación de nosotros mismos o que hayan estado en el aire y de alguna forma llegaron a la muestra, pero ya sea que están en el aire o que nosotros las desprendemos directamente de la ropa o que estaban en el agua, era una locura.
Era impresionante la cantidad de fibras de plástico que encontramos. Otros tipos necesitan, se tomaban las muestras de agua, están en condiciones de preservación, pero se necesita plática para hacerle los análisis. Ok, Profe William. Oscar, muchas gracias por presentarnos tus resultados. Parodiándote, pues bacano tu trabajo. Muy chévere. Dos preguntitas, Oscar. Una técnica, ¿cuánto tiempo duraron los equipos, los sensores haciendo las mediciones en el trabajo? Y la otra es, cuando ustedes hacen las aproximaciones para reducir la ecuación, para hacer el modelamiento, y luego comparan los resultados con las mediciones reales, con las mediciones experimentales, ustedes pueden de alguna manera ver, digamos, cuál es la contribución o qué es lo que se pierde ahí, la importancia de la contribución que se pierde en las aproximaciones que ustedes hacen para reducir la ecuación del modelamiento. Sí, respecto a la primera pregunta, los sensores, el que más estuvo en el agua, que es el que se ve allá en la esquina arriba, estuvo en el agua 14 días y ya se estaba corroyendo un poco el metal. Los sensores que les mostré que logramos tener un año en la desembocadura, eso fue el 2020. Entonces esos sensores no los pudimos ir a revisar porque todos estamos guardados. De hecho, los sensores al final terminaron por dañarse. Afortunadamente la información se preservó, pero los sensores pues los perdimos todos porque nadie los fue a ver en año y medio. Y bueno, ahí ya estaban tan corroídos que ya los sensores no servían, pero afortunadamente no les entró agua, entonces se pudo preservar la información. Y esos son como las escalas. Un equipo no se puede dejar en el mar demasiado tiempo porque el mar con agua y salada y más la cantidad de vida que crece allí, este equipo, ahí no se alcanza a ver, pero ese equipo salió completamente cubierto de un alga que de hecho tapó los sensores. Hay uno de los sensores que solamente funcionó como 10 días, al 10º día ya era tanto el biofouling, que nosotros llamamos el biofilm. Yo digo alga, pero honestamente, por decir cualquier cosa, le creció una cosa por fuera y tapó los sensores. Entonces, eso hay que estarlo revisando. Qué pena con los biólogos, pues. Y respecto a las aproximaciones teóricas, sí, por supuesto, eso hay que compararlo y honestamente hay veces que dan bien y hay veces que no. Pero la mayoría de las veces podemos ver hasta qué punto considerar esos factores resuelve lo visto. Es decir, si se parece en una parte y en otra no, entonces yo puedo decir, si lo que yo considero es que el viento era muy importante y me resuelve hasta cierto punto, puedo decir, bueno, hasta aquí es el efecto del viento. Lo que no puedo reproducir es porque hubo alguna otra variable que era importante y no la consideré. Y ahí vamos, le metemos una variable más y vemos si se nos acerca. Es como, pero por supuesto, comparar con datos de campo es fundamental para saber que no estamos aquí inventándonos películas que no son ciertas. Sí. Ok, últimas dos que nos tenemos que ir. Por favor, no, sí. Muchísimas gracias por la presentación, profe. Si estaríamos bajo condiciones de marea viva, ¿hasta dónde sería la máxima penetración de la cuña salina? Buena pregunta. La carrera de marea en el Mar Caribe es máximo ¿cuánto, profe? 50 centímetros. A eso es lo que le llamamos marea viva. Estos procesos de atracción del Sol y la Luna sobre las masas de agua no son todos los días igual, porque la Luna y los tres cuerpos celestes se van moviendo entre ellos y a veces las fuerzas se suman y a veces se restan. Con 50 centímetros podemos tener cambios diurnos en la intrusión de 3 kilómetros, es lo que hemos visto, tanto en modelo como medido, lo cual a mí me parece asombroso, que con solamente un cambio de 50 centímetros en la lámina de agua, que a veces ni siquiera
lo podemos ver a simple vista que está ocurriendo, haya cambios de 3 kilómetros en 12 horas en la ubicación de la máxima intrusión salina. Ese es un tema bien interesante. Profesor Oscar, estuvo muy interesante su charla. Entonces me quedó una duda. Cuando el delta del río se vuelve sensible al caudal y entra el fluido de agua salada, ¿está igualmente espaciado a lo largo de lo ancho o tiene una orientación preferencial, ya sea hacia el centro o a las esquinas del delta del río? Tiene una preferencia, por supuesto, por las zonas más profundas, porque al ser un fluido más pesado, más denso que el agua dulce, entonces va a fluir más fácil por las zonas más profundas. De hecho, hay veces que al devolverse pueden quedar como piscinas de agua salada en algunas partes. Pero es cierto que esa cuña salina no necesariamente es una tabla horizontal, sino que esa cuña salina se puede inclinar. Eso también es una de las cosas que estamos viendo. Pueden haber varias cosas que la inclinen. Por ejemplo, una curva del canal, así como el NASCAR, ¿no? Que en las curvas, pues, la aceleración centrípeta, que también ustedes vieron en física, tiende a que los cuerpos se vayan hacia afuera de la curva, la cuña se puede inclinar lateralmente. Y un proceso que estamos mirando es si el viento, que es muy fuerte entre diciembre y febrero o marzo, puede mover la masa de agua desde el este hasta el oeste con suficiente fuerza para generar una circulación transversal, o sea, no hacia el mar, sino transversalmente. Y esa circulación transversal también puede hacer que la cuña salina, que en principio era horizontal, se incline. Entonces, no necesariamente es homogénea en todo lo ancho. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.